Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Ha llegado, Masters, el esperadísimo cómic especial de Thrawn Alianzas, esto con su primer número de estreno con la reinterpretación de la novela, que es la segunda parte de la trilogía escrita por Timothy Zahn, que sigue la historia canónica del gran almirante Thrawn en la línea del tiempo entre los sucesos de las temporadas 3 y 4 de Rebels, esto alrededor, Masters, de 2 años antes de los eventos de la trilogía original, pero también una historia pues con muchos flashbacks del pasado, en una aventura donde se cruzan Vader y Anakin, que nos revela también muchísimo del pasado del Chiss en su camino por convertirse en el estratega que todos conocimos. Y todo comenzaría en el tiempo presente, donde veríamos el Star Destroyer Quimera, la nave capital del gran almirante Thrawn, estando en medio del espacio, rodeado ahí de un sinfín de restos de naves enemigas en plena confrontación espacial. Y Thrawn ahí demostraría su mente táctica con estrategias que buscarían cerrar un trato para el Imperio, esto enfrente de las naves enemigas junto a su Comodoro Faro, cuando repentinamente tras la victoria recibiría un mensaje del mismísimo Emperador Palpatine irrumpiendo la escena. En esta forma nos encontraríamos repentinamente en Coruscant, dentro del Palacio Imperial, viendo al mismísimo Emperador Sheev Palpatine, que le encomendaría una nueva misión al Chiss después de haber neutralizado la flota con la que se enfrentaba, otorgándole así un nuevo sector al Imperio. Y Palpatine le explicaría que había sentido un gran disturbio en la fuerza y enviaría al gran almirante Thrawn junto con su aprendiz Lord Vader hasta los límites con las regiones desconocidas, hasta el lejano sistema Batuu. Esto con el enorme propósito de identificar el origen de aquel disturbio. Uno que claro era una completa rareza por venir de una región tan lejana del espacio. Y recién aceptada la misión nos encontraríamos en el hangar del Quimera, donde un Stormtrooper haría una demostración de racismo intergaláctico, intentando recalcar el origen no humano y Chiss de Thrawn en frente de la Comodoro Faro, viendo claramente cómo a los humanos no les gustaban los aliens dentro del Imperio. Pero también ahí en el fondo se canonizaría la presencia del Nogri Rook, a quien vimos antes en Rebels estando presente en esta misión. Y así inesperadamente la nave capital se vería forzada a salir del hiperespacio de forma abrupta. Y la Comodoro Faro indicaría que lo más probable es que se hubiesen topado con la sombra de una masa desconocida. Y así, con un Darth Vader escéptico, es que se calentarían un poco las aguas en el puente de mando, tratando de decidir el siguiente paso, pero claramente dividiendo el liderazgo. Thrawn, claro, defendería la capacidad de su tripulación frente a Vader, esto mientras el almirante deconfiguraba una solución. Pero también el Chiss comentaría acerca de su conocimiento de aquella zona del espacio, haciendo muy evidente su previa presencia ahí. Y Vader intentaría dejar de lado aquel comentario, recordando la importancia del presente y el objetivo de la misión actual, como si aquello del pasado le molestase. Así que el Sith repentinamente se apartaría a sus aposentos, después de dejar muy en clara su postura ante la situación. Y así, de una inesperada manera, Masters, nos encontraríamos casi 2 décadas atrás en el sistema Batuu, viendo a la mismísima Padme Amidala en su nave noviana, llegando hasta la atmósfera de ese planeta en una misión siguiendo a su dama de compañía, Duja. Padme con esto aterrizaría en el famoso puesto de avanzada Black Spire, yendo así hasta una cantina. Pero justo antes de que entrara en ella se encontraría con el cuerpo desvivido de Duja, que previamente su querida doncella se había embarcado en una misión fallida, esto en búsqueda de información vital sobre los separatistas en plena guerra de los clones. Y ante el impacto de aquella revelación, una extraña alien le daría la bienvenida a Padme mientras le preguntaba si era conocida de Duja. Padme, claro, negaría la conexión con intención de obtener más información, la cual no conseguiría tan fácilmente solo el saber que un hombre la habría dejado allí sin más. Y con esto Padme se despediría de su fiel amiga con un simple canto, y así comenzaría su búsqueda por la verdad de aquel oscuro crimen en aquel lejano lugar. Pero astutamente Padme tomaría el broche que caracterizaba a Duja de forma discreta, y ese mismo broche le serviría como un comunicador directamente hasta la nave de Duja. Con esto Padme entraría a los aposentos de la doncella y buscaría cualquier pista que le ayudase a saber la verdad de lo que habría pasado con su crimen. Pero en la cabina de la nave encontraría el último mensaje para ella, en el cual Duja la actualizaría sobre sus hallazgos, ya que en realidad Duja había encontrado una fábrica separatista en el planeta Mokibja y se preparaba para investigar el campo antes de que Amidala llegase, pero esto jamás lo llegó a lograr. Y con esto, Padme, en completo duelo, apagaría el holomensaje y dudaría sobre esperar a su amado Anakin Skywalker, quien ya estaba en camino, o si continuar esa misión ella sola. Pero con el miedo de perder las pistas, Padme tomaría la nave de Duja y seguiría las coordenadas del mensaje sin percatarse de las naves que la seguirían de cerca. Y viendo así el camino que Padme emprendería en el pasado, volveríamos de nuevo a la actualidad, ahora viendo el Quimera de Thrawn, estando en el espacio después de 2 horas de camino. El Quimera pues no podría navegar en el hiperespacio aún, como si hubiese en realidad un crucero interdictor bloqueando las rutas, algo que era sumamente raro.
Y repentinamente Vader entraría en la discusión y de esa forma, tratando de encontrar una manera para llegar a Batuu, sería que Thrawn propondría encontrar un nuevo camino, dando así un salto por salto dentro y fuera del hiperespacio, algo que sería lento pero que terminarían llegando. Pero con esto la Comodoro Faro sugeriría dirigirse hacia la región de Mokibya, esto en vez de ir directo hacia Batuu, algo que acortaría el camino. El Chiss claro aceptaría la sugerencia sin dudar, pero a final de cuentas el Lord de los Sith corregiría a Faro con respecto al tiempo de llegada, sugiriendo cierta experiencia en el tema. Y con una segunda tensión entre las cabezas de la misión, repentinamente nos encontraríamos ya en aquella mermada región de Mokibya. Desde el Quimera se apreciaría un terreno claramente devastado, y Faro aquí sugeriría algunas cosas que habían provocado tal daño en el pasado, a lo que Vader cortaría de tajo sus sospechas y reiteraría el objetivo de aquella misión como si supiese más. Thrawn, claro, sin dejar de lado su instinto suspicaz, agregaría que no era tan mala idea encontrar conexiones entre los sucesos, entre el disturbio de la fuerza y aquel misterio en Mokibya. Pero Vader insistiría en no prestar atención al planeta y únicamente continuar con el avance hacia Batuu. Con esto, Thrawn le preguntaría si Palpatine era consciente de las presencias existentes en Batuu, sobre todo pues ante el disturbio de la fuerza. Pero Vader aclararía que el conocimiento no era igual a estar preparado para algo, y agregaría para sus adentros que él no estaba preparado para lo que había sucedido allí, del desastre que se encontraba a los pies de un Jedi del mismísimo pasado de Anakin Skywalker. Y después de semejante declaración en sus adentros en relación a su propio pasado, repentinamente nos encontraremos en el pasado de nuevo, con un Anakin Skywalker en su Jedi Starfighter entrando al sistema Batuu, justo pues siguiendo el rastro de su amada Padme. Pero antes de llegar al planeta, Anakin y su fiel R2-D2 se toparían con una misteriosa nave de la ascendencia Chiss, y ellos enviarían un mensaje buscando su identificación. Pero la nave contraria con su piloto le preguntaría tranquilamente cuál era el motivo de su viaje como un enviado de la República. Y un Anakin escéptico como siempre buscaría una cierta evasiva, a lo que el oculto rostro de un joven Chiss propondría viajar juntos para mostrarle a Anakin la ubicación de la nave que él buscaba, porque también eso era parte de la misión del Chiss. Y así, revelándose un joven Thrawn, él mostraría un interés en común por aquella misión, por lo que Anakin aquí encontraría información sobre la nave de Padme, y a su vez el Chiss encontraría algunas respuestas a sus múltiples preguntas. Y Thrawn aquí apenas sería un comandante de la ascendencia Chiss, y en esencia él quería saber todo lo posible sobre la guerra de los clones, antes de que su pueblo, o sea, la ascendencia Chiss, se viera afectada por la guerra. Con esto, Anakin para sus adentros recordaría rumores sobre algunas civilizaciones en los bordes salvajes del espacio, y vería la posibilidad de tener a los Chiss del lado de la República. Y así, con esa posible ventaja, sería que el Jedi aceptaría la oferta de Thrawn. Con esto, Anakin informaría al Chiss sobre la búsqueda de la embajadora Padme Amidala, y Thrawn, con lo que ya sabía, dirigiría el viaje hacia la locación de la nave noviana, y juntos se encontrarían allí para los siguientes pasos. Al llegar, claro, Anakin no podría sentir la presencia de Padme, indicándole a R2-D2 que esperase a Thrawn, y se dirigiría hacia la nave, descubriendo así a unos sospechosos viajeros que estaban armados hasta las chanclas escudriñando la carcasa de la nave nuviana. Y así como el Jedi avanzaría en su búsqueda, también avanzaríamos al presente viendo a las figuras del Chiss y de Lord Vader lado a lado, llegando hasta la calle principal de Black Spire en Batuu. Y Thrawn se preguntaría si después de tantos años el cantinero aún lo recordaría de aquellos ayeres. Y así, con cierta indiferencia, el Sith aseguraría que después de todo lo sucedido entre Thrawn, Anakin y los habitantes, seguramente todo Black Spire lo recordaría. Pero a su vez Vader percibía el disturbio de la fuerza como cercano y a la vez distante. Y un Thrawn cuidadoso preguntaría si ese disturbio parecería esconderse a sí mismo, pero poco a poco los habitantes de aquel lugar comenzarían a esconderse, como si supieran lo que estaba a punto de suceder. Y con esto veríamos a varios aliens largos y amenazantes de la especie de los Darshi que comenzarían a salir, y ellos observarían desde la penumbra los pasos de Vader y Thrawn como forasteros. Pero el Sith aclararía que toda la anatomía de los Darshi estaba diseñada para la violencia, y a su vez Thrawn recalcaría que se sabía poco sobre ellos, y así, con todo y sus sospechas, entrarían directamente los dos a la cantina. El gran almirante entraría al paralelo de su compañero, y sin terminar el recorrido preguntaría en voz elevada si aún se acordaban de él. Claro, el cantinero de aquel lugar asentiría y le preguntaría por aquel Jedi que acompañó al joven Chiss varios años atrás en la última misión. Con esto, Thrawn declararía curiosamente que había escuchado sobre el Jedi que había muerto y seguiría con indiferencia la conversación.
Y así, de una forma un tanto críptica, Thrawn preguntaría al hombre sobre las incidencias o presencias poco amistosas ahí, y el cantinero le respondería que la presencia del último grupo Darshi que había llegado tenía algo de abominable, pero no sabría explicar por qué. La única sospecha es que habrían llegado con 10 misteriosos cofres. Y repentinamente Vader, como una oscura sombra, aseguraría al oído del Chiss que los Darshi se estaban preparando para un ataque. Y con la serenidad que lo caracterizaba, Thrawn respondería y en automático enviaría un aviso al Quimera sobre un posible acercamiento de naves enemigas. Con esto, Vader y Thrawn discreparían sobre cómo proceder otra vez y sobre qué órdenes tendría que seguir la tripulación del Quimera y la Comodora Faro. Pero el Lord de los Sith, exasperado, le daría una advertencia a su colega sobre no pasar por alto sus órdenes, claramente habiendo chispas en su forma de liderar. Y así, con un momento de tensión entre los dos, es que ambos acordarían dejar la discusión para otro momento, dándose cuenta de la situación acalorada en la que estaban a punto de encontrarse. Y en ese momento los veríamos rodeados por todos los Darshi. Pero inmediatamente regresaremos al recuerdo de lo que había sucedido en la búsqueda por Padme Amidala décadas atrás. Y aquí Anakin amenazaría de un solo grito a los sospechosos viajeros que investigaban la nave nubiana, y sin pensarlo mucho, todos comenzarían a desprender una lluvia de disparos blaster directamente hasta el Jedi. Claro, Anakin, con soltura y la habilidad que lo caracterizaba, frenaría y desviaría cada blaster de un tajo con su sable de azul zafiro, dando con esto un gran espectáculo. Pero arribando con esto al paralelo, veríamos la misma destreza en el cuerpo del Lord de los Sith, frenando cada golpe con una mano mientras alzaría con la otra a un misterioso Darshi a través de la fuerza. Y Thrawn, sin quedarse atrás, continuaría también la batalla cuerpo a cuerpo con sus enemigos, demostrando los dos así sus dotes. Pero así de inmediato regresaríamos al pasado con el comandante Thrawn, que frenaría la inútil batalla de Anakin y los viajeros, y hablando el Chiss en una lengua desconocida para Anakin y R2-D2, sería que Thrawn comenzaría a conversar con todos ellos, calmando así los ánimos. Y con esto Thrawn le compartiría a Anakin que todos esos viajeros se hacían pasar por mercaderes, y posiblemente aquello fuese una mentira o estuvieran enfrentándose a unos contrabandistas. Eso pues no importaba, pero aclararía que solamente habrían sido sorprendidos por la nave de Padme en su inusual ubicación. Con esto Thrawn les pediría amablemente su retirada a los contrabandistas, y así Anakin Skywalker comenzaría su búsqueda dentro de la nave de Padme sin encontrar rastro alguno de lucha o de resistencia. Así, los dos compañeros decidirían seguir el rastro que la nave de Duya había dejado y avanzar así hacia la región más cercana en búsqueda de respuestas. Y más tarde, el Chiss y el Jedi entrarían en la misma cantina en la que Thrawn y Vader se habían abierto paso en el futuro, y directamente preguntarían por información con el cantinero alien que atendía en ese lugar. Pero el comandante Thrawn comenzaría a acercar un pequeño soborno al cantinero, esto en búsqueda de respuestas más precisas, mientras Anakin mostraría la imagen de Padme y Duya preguntando acerca del paradero de ellas. Con esto, moneda tras moneda, el Chiss se sentiría seguro de lo que buscaba cuando, repentinamente, el cantinero se disculparía con el rostro lleno de satisfacción, y súbitamente, de una oscura manera, ambos forasteros se verían rodeados de una repentina explosión, una que acabaría con casi todo a su paso. Y Anakin exclamaría que todo eso era una trampa, y desplegando su sable de luz zafiro, él comenzaría a destacar en medio de los rojizos colores del fuego. Y Thrawn, en medio del caos al paralelo, comenzaría a disparar también sin piedad. Todo sería un absoluto caos, y el humo también ahogaría aquella cantina, dejándonos con un completo misterio sobre lo que se estaba orquestando. Y así, con este épico momento de un joven Thrawn peleando al lado del gran Jedi Anakin Skywalker en su búsqueda de su querida Padme, y también en el futuro con Vader y el Chiss siguiendo ese disturbio en la fuerza, que nos dejaría esta historia, Masters, esperando el siguiente número 2 de Thrawn Alianzas, uno que nos contará los pasos futuros de este dúo. Pero si también te interesa conocer 13 increíbles datos del gran almirante Thrawn, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto a la lista de reproducción de estos cómics. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.